Septiembre 19. Se establece una obligación. Los judíos establecieron e hicieron una costumbre, obligación para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Para estos días fueron recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrar entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Esther 9, 27 al 28. Obligación es una palabra que no está de moda en la cultura occidental contemporánea. La gente suele decir cosas como, no quiero que te sientas obligado de ninguna manera, pero la obligación es a menudo necesaria y buena. Quiero estar completamente obligado hacia mi esposa y quiero que ella esté obligada hacia mí. Cuando mis hijos eran pequeños, quería que estuvieran obligados conmigo a respetar mi autoridad como padre. Y, de hecho, las obligaciones que se extienden a lo largo de las relaciones interpersonales son ante todo las obligaciones ante Dios mismo. Después de ser rescatados de la destrucción a manos de Amán, los judíos firmemente se obligaron a realizar la tarea de recordar. Ellos establecieron e hicieron una costumbre de obligación, Esther 9:27. No se comprometieron a medias a observar su nueva tradición, al mantenerla solo si les convenía cuando llegara el momento. Definitivamente estaban decididos a continuar llevando a cabo esta costumbre. Esa es la naturaleza del deber. Los judíos no solo se comprometieron ellos mismos, sino que también obligaron a sus hijos y a todos los que se aliaban a ellos. Hicieron de este un compromiso integral en todos los lugares y en cada generación. Y 2500 años después, la tradición de Purim aún continúa. Las comunidades judías de todo el mundo siguen celebrando la fiesta debido a la obligación que asumieron estas personas de no permitir nunca que las generaciones siguientes olvidaran la intervención de Dios a su favor en los tiempos de Esther y mediante la valentía de Esther. Nuestra cultura nos dice que no necesitamos comprometernos con nadie ni con nada, que simplemente podemos vivir para nosotros mismos en el aquí y ahora, y que la mayoría de los compromisos pueden repensarse en el futuro si sentimos que son inconvenientes o insostenibles. Pero en el reino de Dios la obligación importa. Después de todo, Dios se ha obligado a salvar y guardar a su pueblo. A lo que te comprometes y a lo que te aferras, habla de lo que más te importa. Entonces, comprométete a la celebración del Evangelio, incluyendo participar en esos grandes momentos que Dios nos ha dado para recordar lo que ha hecho por nosotros, los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Y, en la medida de lo posible, procura que estas cosas pasen de una generación a la siguiente, incluso si Cristo aún no ha regresado dentro de 1000 años. Habrá quienes conocerán y defenderán el Evangelio debido a la obligación que hemos asumido en nuestra generación. Para profundizar, Esther 9, 20, 32. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, la vemos. Buenos días, Dios les bendiga. Hoy es 19 de septiembre y el devocional de hoy, como todos los días, y siempre lo decimos, es muy relevante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y el devocional de hoy nos trae un tema muy importante. El título de hoy se llama Se establece una obligación. Y yo quiero hoy hacer una conexión entre el capítulo 9 y las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias, porque hay un tema de conexión aquí y muy relevante en nuestra vida espiritual. Inicialmente les voy a leer Esther 9, pero vamos a leer del capítulo, donde el versículo 20 al 32, porque es muy importante todo el contexto. Dice la palabra del Señor. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen
días de banquete y de gozo, y para enviar porciones a cada uno de sus vecinos, y dádivas a los pobres. Y a los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabarlos a ellos. Entonces mire que aquí hay un contexto y hemos venido estudiando el libro de Esther y Dios nos ha hablado demasiado en este libro y sé que hoy nos va a hablar muchísimo en algo muy importante en nuestra vida. Yo quiero que se imaginen la escena en este momento. El humo de la batalla se disipa, el decreto de exterminio ha sido neutralizado, los enemigos han sido vencidos, la sensación de alivio y triunfo debe haber sido abrumadora. En un momento así, la reacción natural sería descansar, celebrar una vez y seguir adelante. Lo haríamos nosotros. Pero Mardoqueo y Esther no lo hicieron. Ellos vieron más allá del momento presente. Ellos entendieron que el mayor peligro no era la espada de Amán, sino el olvido a las generaciones futuras. Hermanos, en este pasaje que nos regala el Señor hoy, no narra una nueva batalla, sino la batalla contra la amnesia espiritual. Y aquí hay algo muy importante, olvidar. Es el establecimiento de la fiesta de Purim, pero en esencia es el establecimiento de una obligación, un pacto que el pueblo judío hace consigo mismo y fundamentalmente con Dios. Es un pacto para recordar por qué, porque un pueblo que olvida cómo Dios lo salvó, olvida a su Dios. Alguien decía que el pueblo que olvida su historia la repite. Somos muy propensos a olvidar la obra de Dios. Somos muy propensos a olvidar quién es Dios. Y solamente nos acordamos de Dios en tiempos de crisis. Y perdemos de vista que nuestra relación con Dios es continua, constante. Nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. La palabra del Señor está como testimonio para traer a memoria las obras de Dios con su pueblo, con nuestro pueblo, porque la historia de Israel es la historia de nosotros. También son nuestro pueblo. El Dios de Israel es nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es nuestro Dios. Y eso no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y las promesas para Israel también son nuestras promesas. Entonces tengamos en mente que Dios no cambia. Dios siempre ha estado, siempre será y siempre estará. Y sus promesas están vigentes. Y hay muchas por cumplirse. La más maravillosa, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero estamos inmersos en el aquí y en el ahora. Y el enemigo de nuestras almas nos distrae y nos hace olvidar de Dios. Primer pregunta, ¿cuánto tiempo al día meditas en Dios y su obra redentora? ¿Cuánto tiempo tú meditas en la salvación que Dios ha hecho en tu vida por medio de Jesucristo? Y esta historia de este pueblo, ellos siguen recordando después de 2700 años, 2000, casi 800 años, la salvación que Dios les dio. Y aunque en Dios, el nombre de Dios no aparece en ninguna parte en este libro, ellos sabían que era Dios que había estado involucrado de principio a fin en su salvación. Y cómo Dios había provisto los acontecimientos y las situaciones para salvarlos en su divina providencia. Pero este pueblo estaba obligado y ellos se obligaron a sí mismos, es decir, fueron intencionales en ocuparse de acordarse de la salvación del Señor, es decir, de acordarse del Dios de su salvación. Y ese es el nombre de Jesús, Yahshua. Dios es mi salvación, Dios es mi salvador. ¿Sí? Pero este pueblo era vulnerable a perder su identidad y su fe. Ellos tenían memoria. Mardoqueo y Esther se acordaron de lo que pasó en el tiempo de los jueces, porque esto fue después del tiempo de los jueces, fue en el tiempo del cautiverio en Babilonia. Y ellos se acordaron lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando murió Josué. Y yo quiero leerles este texto para que vean
todo lo que puede pasar si nos olvidamos, dice la palabra del Señor. Aquí está el pueblo de Israel un mes antes de entrar a la tierra prometida. Moisés está hablando su discurso, porque Deuteronomio es un discurso de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. En el capítulo 8 dice, y cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y mira lo que dice aquí el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. O sea, no se olviden de toda la obra de Dios, tanto en la salida de Egipto como lo que vivieron en el desierto, para afligirte. O sea, te lleva al desierto estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, acuérdate cómo vivieron tus padres. Acuérdate que la generación que está pasando son los menores de 20 años. Ellos vieron morir sus padres en el desierto, vieron cómo se rebelaron contra la voluntad de Dios, vieron la dureza e incredulidad del corazón de sus padres. Ahora Dios le está recordando desde Moisés que no se olviden de esa rebeldía, que no se olviden cómo Dios cumplió su promesa y seguirá cumpliéndolas en la tierra prometida. Y que ese desierto fue fundamental para limpiar su corazón de la idolatría que traían de 400 años de cautiverio, de esclavitud en Egipto, porque ellos seguían siendo idólatras en su corazón. Y les está haciendo recordar quién era Dios y lo que Dios había hecho, pero también les dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habes de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, y la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dice, acuérdate quién es tu Dios, el que se reveló, porque ellos conocían al Dios de Abraham, de Isaac, Jacob, pero también se les reveló a través de Moisés como el gran yo soy, Yahweh, Jehová. Ellos no podían perder de vista esto. Y esto te pido, y les pido, hermanos, que no pierdan de vista quién es tu Dios, quién es el Dios de tu salvación, quién es el Dios que está por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Mis hermanos, esta mañana vamos a mirar esta obligación sagrada y su poderosa aplicación en nuestra vida para este tiempo. Miremos la naturaleza de obligación. En el texto es claro, Mardoqueo escribió estas cosas, versículo 20, y envió cartas a todos los judíos para establecer que celebrasen la fiesta de Purim. No fue instituida como una ley mosaica directa, sino por la autoridad de los líderes del momento. Mardoqueo y Esther eran los líderes y estaban representando a Dios en ese momento. Y fue ratificada por los que aceptaron y la práctica colectiva del pueblo. Los judíos aceptaron y establecieron para sí y para toda su descendencia. Hermanos, la palabra aquí pacto es verit. Y recordemos de que el hombre, o sea, realmente podemos llamar que ese es un pacto entre un pacto. Aunque el hombre no puede hacer pactos con Dios, ellos se comprometieron con ellos mismos de recordar de generación en generación la salvación del Señor. Y esto glorifica el nombre del Señor. Esto refleja la naturaleza, la palabra verid, que es lo que estamos explicando en este momento. Esto refleja la naturaleza relacional del pacto de Dios con su pueblo. No es solo un decreto divino unilateral, requiere una respuesta humana de fe, y eso es lo que están haciendo ellos, una respuesta humana de fe y obediencia. Purim es un pacto entre un pacto, es la respuesta humana de gratitud que institucionaliza la memoria del acto de salvación de Dios. La palabra recordar, que en hebreo es sacar, es una de las más importantes en la teología del Antiguo Testamento. No es solo un acto mental de nostalgia, es una convocación activa del pasado al presente para moldear la identidad y dictar una acción futura. Y esto es muy importante, hermanos, muy, muy importante, porque recordemos lo que nos dice el Evangelio. Cuando dice que participamos de la cena del Señor, ¿qué es lo que estamos recordando? Dice que recordamos
la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también su venida. Estamos recordando su venida. Y eso es lo que tenemos a memoria todos los días, recordar la obra redentora de Cristo en la cruz. Cristo no está muerto, no estamos recordando una persona muerta, sino una persona resucitada, nuestro Salvador resucitado. Es lo que dice 1 Corintios 11, 25 al 26. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aquí está la palabra sacar. O sea, traigan a memoria, pero vivan mi sacrificio, sean sacrificios vivos. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es la acción futura. Recordemos que, o sea, no perdamos de vista el regreso de Cristo y todo lo que traerá, la consumación de los siglos, la consumación de nuestra salvación. Por eso, en la iglesia primitiva siempre tenía en mente esto. Por eso veían tan cercano la venida de Cristo, porque la esperaban y recordaban todo el tiempo lo que Cristo ha hecho en la cruz. Por eso Pablo decía, no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este crucificado. Nosotros nos olvidamos muy fácilmente de quién es nuestro Señor y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Y la consecuencia de esa crucifixión y resurrección en nuestra vida, aquí y ahora, y en la eternidad venidera. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la iglesia de Cristo está bajo constante ataque. El enemigo quiere distraernos, debilitarnos, hacernos olvidar la gracia y el poder de Dios. ¿Cómo lo hace? Con las redes sociales, con los medios de comunicación, con el entretenimiento, con las películas, con los afanes de la vida. Como el pueblo de Dios olvida, se vuelve tibio, pierde la dirección y se expone a la derrota espiritual. En Esther 9, el pueblo instituyó Purim como un acto de memoria perpetua. En Apocalipsis, Cristo llama a las iglesias a recordar, a recordar. La idea central de recordar la obra de Dios es un mandato vital, porque en ello se juega nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro futuro eterno. Recordar la obra de Dios fortalece la fe en tiempos de ataque al enemigo. Los judíos celebraban Purim porque Dios cambió el luto en gozo. Éfeso había caído, la carta a la iglesia de Éfeso había caído en un enfriamiento espiritual. Cristo le dijo, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Mire, ese recordar lo lleva a accionar. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí ve? Lo importante es recordar. Y esa palabra recordar también nos lleva a entender que debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, a recordarnos el Evangelio porque nos olvidamos de la palabra del Señor. Como dice Santiago, que nosotros nos miramos en la palabra del Señor como un espejo, pero después de que nos salimos del espejo nos olvidamos cómo nos mostró el espejo que somos y lo que debemos ser. Y nos convertimos en ¿qué? En oidores olvidadizos. Nos olvidamos del Evangelio. Y si tú te olvidas del Evangelio, te olvidas del Señor del Evangelio. Y entonces si tú te olvidas de algo que pasa, pues haces lo que no debes hacer. Nos desviamos de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas. Todos los días está en esa constante lucha, está en esa constante batalla. Por eso es que el escritor de Hebreos nos habla que recordemos. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando el enemigo ataca con el relativismo, herejías y persecución, la iglesia necesita volver a su primer amor, recordando que solo la gracia de Dios nos sostiene, nos sostiene. La memoria de la gracia pasada nos da la fuerza presente para resistir al enemigo. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario, mire lo que dice, que con más diligencia,
sean intencionales, o sea, propónganse, atendamos las cosas que hemos oído, es decir, tengamos la memoria, traigamos la memoria, que estén presentes en nuestra mente, que es lo mismo que dice el apóstol Pedro cuando dicen, preparen los lomos de su entendimiento, es decir, preparen su mente para la batalla, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, el olvidar, el no recordar, el no ser intencionales en poner el evangelio en nuestra mente, produce algo. Podemos deslizarnos. Y eso estaba pasando con la iglesia en Hebreos. Se estaba deslizando, estaban abandonando la fe, estaban apostatando de la fe. Pues ustedes van a encontrar que en Hebreos capítulo 11 está la galería de la fe y está la definición de fe. Porque esta gente estaba olvidándose, intencionalmente estaban siendo olvidadizos. ¿Por qué? Porque acordarse del Evangelio los hacía comprometer con el Señor del Evangelio. Y ellos estaban negociando su fe porque estaban siendo perseguidos. Estaban dimitiendo de la fidelidad a Cristo. Entonces, recordar asegura la fidelidad frente a la tentación de la apostasía. Los judíos se obligaron a sí mismos, y esta palabra es clave, se obligaron a sí mismos. Es decir, se predicaron el evangelio, se sometieron a la palabra del Señor y a sus descendientes a guardar memoria. A guardar memoria. Dice que los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suertes, para consumirlos y acabar con ellos. Ellos no podían olvidar la salvación del Señor, no podían hacerlo, porque si lo hacían, corrían un gran peligro de olvidarse. Mire lo que dice Cristo a la iglesia de Sardis: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Sé vigilante y afirma las otras cosas. Esta iglesia se estaban olvidando de la salvación y estaban negociando su fe y estaban permitiendo cosas incorrectas dentro de la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, otra vez, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Y aquí es, predícate el evangelio, trae a memoria la obra del Señor, trae a memoria la salvación del Rey de Gloria, trae a memoria quién es Dios, trae a memoria que yo regresaré. Porque dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, la iglesia tiene que acordarse. Y el pueblo aceptó la palabra de Mardoqueo y se obligaron a sí mismos y a sus hijos y a su descendencia. Hermanos, no fue no fue un acuerdo superficial, que muchas veces nuestras decisiones son superficiales, sino un pacto comunitario. La fe bíblica no es individualista, sino corporativa. Tú tienes que comprometerte no solamente con el Señor, sino con la iglesia, que es tu cuerpo, en vivir a Cristo, en mostrar a Cristo, en recordarte a Cristo. ¿Y cómo lo recordamos? Cuando vemos una necesidad, cuando estamos involucrados en la obra del Señor. Y miren tan importante esto, porque era tan determinante un principio del pacto generacional. El deber de transmitir la memoria de Dios a las generaciones futuras. E Israel estaba recordando el error que cometieron de nuevo en Jueces. Porque ¿qué pasó en Jueces? Jueces capítulo 2, versículo 10. Aquí está Josué despidiéndose del pueblo. Ya ha muerto Josué. Y aquí está ya Israel en la tierra prometida, después de 40 años de guerra, sin un líder. Y entonces dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y aquí hago una pregunta, hermanos. ¿Realmente estás siendo intencional con la generación que tienes en casa? ¿Con tus hijos? ¿Con tus sobrinos?
con los jóvenes, que es la generación que nos reemplazará, es la iglesia del futuro. Hermanos, y hay una gran crisis en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos jóvenes en la iglesia. Cada vez los cristianos no quieren ser papás, quieren tener mascotas, no quieren tener hijos. Y eso es un pecado contra Dios porque es una generación. La iglesia debe continuar. Los niños nos reemplazarán. Estamos siendo intencionales en recordarles a nuestros hijos, a nuestra familia, quién es el Dios que me salvó, quién es el Dios de Israel, quién es el Dios de mi salvación, quién es el Señor que regresará, para que se preparen para el regreso de Cristo. Quizás no lo estamos haciendo, quizás no lo estamos haciendo. Quizás aquí hayan personas o matrimonios jóvenes que no quieren ser papás, que quieren tener mascotas. Están pecando contra el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a dejar una descendencia. Es el mandato cultural. Eso no ha cambiado lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Multiplicados y fructificados y sojuzgar la tierra. El mandato cultural, ¿cuál es ahora? Predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo vas a ser discípulo si no tienes discípulos? Recordemos el evangelio cada mañana, cada instante. Porque si no acordamos, hermano, la carne, el enemigo que llevamos dentro, quiere hacernos olvidar del Señor. Y es una batalla que tenemos por nuestra mente todos los días. Todos los días tenemos esa batalla. Esto, lo que está haciendo el pueblo de Israel con la fiesta de Purim, esto anticipa la perseverancia de los santos. El pueblo de Dios ha sido sellado por Cristo por medio del Espíritu Santo y está llamado a mantenerse fiel hasta el fin. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos la memoria del Evangelio. La fe no debe morir con nosotros, debe dejar un legado espiritual. Hermanos, estamos en días donde muchos están cediendo a modas, doctrinas falsas y un evangelio light. La fidelidad solo se mantiene si recordamos el evangelio tal como lo recibimos. Recordar transmite esperanza en medio de un mundo hostil. Este ratificó el decreto para asegurar que las futuras generaciones tuvieran esperanza en el Dios que salva. Es lo que dice el versículo 29 de Esther capítulo 9. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Hermanos, Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Es decir, trae la memoria, guárdalo como un tesoro. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Siguen celebrando esa fiesta. Ellos no se olvidan quién es su Dios. Nosotros sí nos hemos olvidado quién es nuestro Dios. Somos muy tendientes a olvidar. Y no nos comprometemos, o sea, no somos intencionales. Como dice el apóstol Pablo, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Pongan todo esfuerzo, todo empeño en lo que Dios les ha dado. No porque lo van a obtener, no, porque ya lo tenemos. No porque lo vayamos a perder, no, porque estamos seguros en esa salvación. Le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, los que estamos en el Espíritu, los que somos guiados por el Espíritu, podemos entender esto y podemos atesorarlo y ponerlo por obra cada momento y cada instante. Recordar la gracia de Dios en el pasado nos da esperanza para resistir hasta el regreso de Cristo. Eso es lo que Cristo está diciendo allí.
Acuérdense de mí, estoy vivo, porque así se le apareció a Juan. Yo soy el que fui, el que he sido y el que seré, el que estuvo muerto pero ahora vivo, y que tengo las llaves de la muerte, del Hades. La tengo en mi mano, he vencido. No sientan miedo por la muerte porque yo he resucitado. Hoy la iglesia no puede vivir del presente inmediato ni rendirse al pesimismo. Recordar las promesas de Dios nos mantiene firmes en la esperanza de la gloria venidera. Hermanos, la memoria de la gracia de Dios es un medio de perseverancia a los santos. La iglesia es guardada en fidelidad solo si mantiene la vida, memoria, el Evangelio, en su memoria el Evangelio. El olvido espiritual, y esto es una amenaza, es el terreno donde germina la apostasía. Hermanos, así como Esther, Dios libró a su pueblo del enemigo, hoy la iglesia vive bajo el ataque del enemigo, quien busca que olvidemos lo que Dios ha hecho. Cristo nos advierte, recuerda, le dice la iglesia, recuerda, sé intencional en recordar. El olvido, mis hermanos, es letal. Pueblo que olvida perece, la iglesia que recuerda persevera. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. El enemigo sabe que le queda poco. La iglesia que no vive en memoria de la gracia caerá en la tibieza, el engaño y la apostasía. Este es el momento, mis hermanos, de despertar, de recordar, de volver al primer amor y guardar firme lo que hemos recibido hasta que Cristo venga. Quiero hacer una ilustración final para terminar el devocional. Leí un texto que dice el olvido que conduce a la derrota. Cuenta la historia que durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados aliados en medio del frente de batalla recibió una orden muy clara de su comandante. No olviden nunca revisar el cielo. Los aviones enemigos atacarán por sorpresa. Al inicio ellos obedecían atentos, mirando constantemente arriba y alerta, y así pudieron resistir varios ataques. Pero con el paso de los días, el cansancio, la rutina y la falsa confianza los hicieron olvidar la orden. Se concentraron solo en lo que estaba frente a ellos, descuidando la vigilancia. Una madrugada, mientras estaban distraídos y confiados, los aviones enemigos descendieron en picada y los atacaron con todo. La mayoría pereció, no porque no tuvieran armas ni entrenamiento, sino porque olvidaron la voz de su comandante. Hermanos, así pasa el pueblo de Dios cuando olvida la obra de su Salvador. No es que falte poder de Dios, ni que el enemigo sea invencible, sino que cuando olvidamos lo que hemos recibido, nos volvemos vulnerables. Por eso Cristo le dice a la iglesia, acuérdate, arrepiéntete, guarda lo que recibiste. Recordar la gracia de Dios no es un acto religioso, mis hermanos, es un arma espiritual contra el ataque del enemigo. Hermanos, olvidarnos conduce a la derrota. Olvidarnos conduce a la derrota. Mi querida familia, volvamos a recordar con lágrimas y gratitud la cruz de Cristo. Volvamos al primer amor. Volvamos a pensar y a recordar y a vivir la obra de Cristo en nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. No olvidemos la gracia que nos alcanzó, el poder que nos libertó y la esperanza que nos sostiene hasta la venida del Señor Jesucristo. Este ha sido el devocional del día de mis hermanos. Ruego al Señor que el Espíritu Santo nos recuerde cada momento y seamos intencionales en obedecer lo que recordamos del Señor. Vamos a orar.